Bem-vindos a um novo episódio del Saber al Hacer. Esse podcast que eu sei que todos vocês estão aprendendo a desfrutar melhor do placer. E esse podcast é com a magnífica superestrella Esperança Gomes. Y Flavio dos Santos, señores. Te tenho um temaço hoje que eu creio que a gente vai quedar de pelo parado. Pero antes, creio que é importante que agradezcamos a coprodução que nos trajo a esse podcast. Java Producciones Y Pixam Studios. Muy bien, Esperanza. Entonces, que ya sabe, ¿el tamaño importa o no importa? Es la pregunta que me hacen siempre a menudo, no sé a ti. A mí también me la hacen todo el tiempo y más porque yo trabajo en una industria donde en esta industria el tamaño sí importa. Pero fuera de la industria, para Esperanza Gómez, el No tamaño importa. no importa. Pero te pregunto una cosa, tú dices de la industria, no hay actores con pene, no digo micro pene de 4 centímetros, 6, pero por ejemplo, actores de 10, 12 centímetros, ¿no hay? Hoy en día es muy difícil de encontrarlos. Antiguamente, si tú ves las películas de los 80, de los 90, pero cuando entra esta compañía Bambus en la industria, que empieza a poner de moda las Monster Cock, que eran ya unas cosas así. Se llama Monster Cock, precisamente o sea, vergas monstruosas. Verga monstruosa, literalmente. Empieza a cambiar el concepto del tamaño del pene en la pornografía y básicamente todas las productoras empiezan a exigir que el hombre tenga mínimo 18 centímetros. ¿Eso pasa con los senos también de las mujeres para las producciones? No. De hecho, en la pornografía para la mujer no hay un estereotipo de que los tiene que tener grandes, chiquitos, gordita, flaquita, de raza negra, asiática, o sea, de cualquiera sirve. Pero en los hombres la pornografía sí es mucho más exigente, es más mal pago para los hombres y mucho más exigente para los hombres. Ve que interesante. Ahora, hablando de tamaño, pues, el placer está en todo el cuerpo. El cuerpo tiene ramificaciones nerviosas que van de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. A mí... ¿De cuál de las cabezas? De todas. Pero a mí me parece muy complicado cuando nosotros resumimos todo en términos de tamaño. Y pasa mucho en nuestra sociedad falocéntrica, que todo es sobre el tamaño, pene poder, pene potencia. O sea, el placer no es en el mete y saca solamente. El placer é o juego erótico completo. Mira que tú, que tienes uma experiência grande com vários tamanhos, dice que o placer está no el tamaño. O sea, para ti, ¿dónde está el error de la percepción de hombres y mujeres quanto al tamaño? Lo que pasa es que la gente generaliza pensando que el tamaño del pene es el que genera el placer y no necesariamente, porque es como un Ferrari. Usted puede tener un Ferrari, un carro de alta gama, pero si tiene un piloto que no lo sabe manejar, pues ¿para qué tanta potencia si no lo vas a saber pilotear? Lo mismo pasa con el tamaño de un pene. ¿Qué te ganas tú con una cosa súper grande, con un pene gordo, rico, jugoso, monstruoso, si el tipo que la lleva no es o sea, no sabe cómo moverse, hay unos que ni siquiera aguantan 3 minutos, entonces ¿para qué tanto tamaño? En cambio llega uno que es pequeño, y el tipo es de esos que parecen taladrito, que se saben mover, que duran también en el acto. Entonces, ¿hay quien pierde? ¿El de tamaño grande o el de tamaño pequeño? Não, e además te digo uma coisa, para que um pene tão grande demora muito para llenar aquela coisa de sangue. Se o tipo termina tendo um acidente vascular cerebral, porque toda a sangue que tem no cerebro tem que ir para o pene. Para manter um pene grande erecto, se requer muita sangue atrapada aí. Entonces él queda sin sangre. De hecho, los penes tan grandes normalmente no tienen erecciones tan rígidas precisamente por eso, porque es muy difícil de que el cuerpo cavernoso se llene al 100% de sangre, entonces quedan un poquito como flácidos. Quedan fofo. Sí, muchos de los hombres, de hecho las erecciones, y empiezan los hombres con penes tan grandes a tener disfunción eréctil a más temprana edad que un hombre que tiene un pene pequeño. Entonces los hombres que tienen pene pequeño no se sientan mal. Mire que hay muchas ventajas de no tener un pene tan grande. Por ejemplo, dale una ventaja de tener un pene pequeño para acalentar aquí todos los que están de la producción. Pues que cuando tú lo tienes pequeño, la rigidez es mucho más fuerte y dura muchísimo más, cosa que no le pasa a un hombre que tiene un pene tan grande. La erección rígida puede ser mucho más corta, entonces... Y demora. Yo insisto, mucho. El tipo va a tener un accidente, va a tener ahí un síncope, caer muerto en el piso sin sangre. Aparte de eso, va a empezar a tener disfunción eréctil a más temprana edad.
el efecto de las pastillas se le va a hacer un poco más difícil también porque la Viagra funciona más fácil en penes pequeños que en vergas tan grandes. O sea, no sé por qué el efecto dura también menos. O sea, hay muchísimas ventajas. Además que la vagina de la mujer desde el inicio ya tiene cavidad, o sea, es una cavidad De acuerdo. que El está placer en realidad está más que todo en los no en la 2, 3 centímetros Exacto. iniciales. Es ahí que está la O zona sea, de los placer. hombres creen que es en la profundidad de la vagina, no, desde el inicio, o sea, desde los primeros 3 centímetros, como tú dices, o sea, que un hombre con 4 o 5 centímetros posiblemente puede hacer tocar literal el cielo con las manos a una mujer si sabe tener un buen desempeño sexual, así tenga solamente 4 centímetros de Ahora, pene. nosotras mujeres também fantasiamos, não? Que o pene grande é a garantia do prazer. Aí também essa coisa da fantasia de que eu quero algo grande. Pero em realidade, o prazer se perde, porque uma vez hablamos sobre isso, nós outras conversando, duele. Um pene grande que toca el cuello, a entrada del cuello del útero, termina provocando muito mais dolor que prazer. Exactamente, hay muchas mujeres que dicen, no, es que a mí me encanta un pene grande, pero no son muchas las mujeres que resisten. Resisten y es placentero cuando tienen un sexo que sí puede ser penetración profunda, pero es suave. Pero cuando el hombre tiene una erección muy rígida y empieza a golpear constante contra el útero, como yo siempre he dicho, es como tener un saco de boxeo y que tú lo agarres a puñetazos. Así literal se siente el útero de una mujer cuando está teniendo sexo con un E que pene não tan é grande. placentero, ojo, não é que estamos falando, porque esses punhetazos são deliciosos. Não, não é, porque depois a sensação de malestar cobra preço alto. Agora, como Y uma de hecho sociedade dicen, falocêntrica, tú que eres médica, pues tienes más como Sexóloga. experticia en este tema, no sé, dicen que hay mujeres que de hecho han desarrollado cáncer de útero debido a... não, ¿Será aí tem cierto? mais que ver com o vírus do papiloma humano. Ok. Tem mais que ver com contágio do vírus, porque tu sabes, os homens não têm síntomas. Então, é muito difícil detectar o vírus em los homens. Pero o tema del tamanho quedou tão associado e tão preso em nossa cultura que há homens que têm um pene grande que se comportam como um florero. Acuesta na cama e diz, bueno, agora tu haces el trabajo. Es decir, el placer no está solo en eso, el placer es todo el juego erótico, los besos, el sexo oral, la masturbación, la caricia, el toque, la fantasía, palabra. Yo sí voy a hacer una confesión, Flavia, y en mi aspecto personal, o sea, yo sí disfruto mucho de tener sexo con un pene grande, porque, o sea, en general un pene grande es acerca de los centímetros, pero hay penes que son, por ejemplo, tienen 20, 18, 19, incluso 25 centímetros, y son muy largos, pero muy flacos. Ajá, que parece un lápiz. Y es muy dolorosa la penetración porque sí, la profundidad cuando golpea el útero, pero hay penes que tienen las mismas medidas que son 18, 20, incluso 25 centímetros, pero son gordos. A mí ese tipo de penes, cuando yo siento que entra como apretado, como a presión, o sea, la sensación de placer cuando está la penetración, sí es... O sea, el grosor sí es muy rica, entonces sí. es mucho más importante. Sí, para mí en caso de tamaño es más el grosor que incluso el largo El en tamaño. centímetros. Yo, o sea, yo si tengo que escoger entre un pene de 20 centímetros flaco y un pene de 8 centímetros gordo, me quedo con el gordo de 8 centímetros, porque lo que a mí más me estimula mis paredes vaginales es la gordura del pene, el grosor del Claro, pene. porque vai tocando toda a parte da zona que hoje em dia nós outros Exacto. chamamos a zona V del prazer, a vulva, a vagina, que é onde se concentra. O prazer não está em um ponto. São vários pontos que, se uno sabe explorar, desfruta mais. Agora, desafortunadamente, os homens aún siguen. E tu não te imaginas quantos me escrevem, existe um produto para aumentar, existe a cirurgia. A cirurgia sirve para aumentar ¿qué? El tamaño. La cirugía, yo te cuento, la cirugía no puede pasar un pene de 10 a 20 porque la piel no aguanta. Entonces el médico propone una prótesis de acuerdo a lo que puede estirar la piel. Exacto. Entonces que muchas veces estamos hablando de un crecimiento máximo de 3 centímetros. Y Porque tú eso, no puedes estirar más porque que en eso. realidad en la cirugía yo tengo varios compañeros actores que después del tiempo se han operado porque ellos sentían que no tenían el suficiente tamaño para la pornografía y se sentían frustrados y se han hecho esta cirugía y les garantizaban que iba a crecer 3 centímetros. La mayoría normalmente, en verdad, crece 2 centímetros. Porque la piel Pero, no da sí, más. pero el pene nunca queda igual. Todos
se han arrepentido después de hacerse la cirugía. ¿Por qué? Porque antes tenían una erección así y ahora la erección les queda así, o el pene les ha quedado con erección mirando hacia el piso. A muchos les ha pasado. Haciendo pipí en el piso, en los pies, haciendo pipí para fora. Pero mira que interessante, não? Porque um homem tem essa fantasia de que vai operar, vai poner um pene enorme e não se dá conta depois das consequências que vai passar quanto a isso. Agora, tratar de cambiar esse chip na sociedade não é tão sencillo. Tratar de ensinar a la gente, sobretudo a la mulher, que não tem que condicionar seu prazer ao tamanho do pene, é toda uma desconstrução de lo que ella creía, porque é ligado a essa ideia de poder. As palavras com P, pene, poder, papa, polícia, plata, presidente, são palavras com P. E puta Entonces, também. E puta também. As putas Tenemos poder. Pero te das cuenta la cosa, o sea, queda todo muy asociado y la persona siente de algún... Yo creo que tiene un imaginario fantasmático. Si mi pareja tiene un pene grande, es un superhombre. Y el tipo que tenga el pene grande se cree muy bueno. El hombre con pene grande tiene como un sentimiento de superioridad y no tiene que ver el tamaño, porque de verdad yo he tenido experiencia con hombres que tienen un gran tamaño, pero son malos polvos en la cama. Entonces, ¿para qué le sirve el tamaño? Para que se mire al espejo y se sienta así, pues que... Exato, pura vanidade. Puro Popeye, pero sin espinaca Popeye no es nada. Entonces... Exato. E a média, porque alguns homens podem estar perguntando, a média está entre 13 e 15 centímetros máximo. Essa é a média mundial. Claro que se vas para a raça negra, há um aumento, como vas para os asiáticos, pero aí vem a coisa curiosa. A cavidade vaginal da mulher de raça negra também é um pouco mais prolongada comparado a las otras razas. De acuerdo a la cultura y a la raza, sobre todo a la raza, el cuerpo, tanto del hombre como la anatomía de la mujer está diseñada. Asiáticas, claro, las mujeres asiáticas. De hecho, las asiáticas, yo he tenido sexo con chicas asiáticas, no todavía con un hombre asiático, pero sí con chicas, y cuando uno les hace sexo con los dedos, la vagina de ellas es mucho más estrecha. Exacto. Y no son tan profundas. Cuando tú le haces sexo a una mujer de raza negra, la vagina es mucho más profunda y también es mucho más húmeda que el de la mujer blanca. Ese dato yo no sabía. Las mujeres gorditas también tienen eso. Cuando tienen relaciones sexuales, la vagina de la mujer gordita, no sé por qué, es mucho más jugosa e húmeda que la vagina de una mujer delgada. ¿Será por un tema hormonal? Porque están más pasadas de peso y tienen más hormonas. Yo creo que sí. De repente es eso, puede ser que sea. Porque esse dato eu não sabia, isso é bastante interessante. Agora, tamanho de seno tampouco importa, tamanho de vagina, não? Aún há homens que creem que a vagina se alarga, então a mulher se põe distendida. Isso tudo faz parte de um imaginário cultural que creamos y creemos en eso y afecta la sexualidad. Pero yo creo que para la mujer, o sea, las mujeres que han tenido muchos hijos por parto natural y que la vagina sí Es que depende, Esperanza, del corte que te hacen. Porque cuando tienes hijos, hay un corte que se hace en la vagina llamada episiotomía. Si el médico es muy bueno, carnicero, ele te abre para de verdad. Si el médico es bueno, ele abre un poquito lo suficiente para facilitar la salida. Ahora, obviamente que hay un montón de carniceros por ahí que pegan esse bisturi y te abren de una manera espantosa. Y ahí sí tienes patologías, que después es el famoso punto que dan. Pero eso todo son Pero yo sí he escuchado a muchos hombres que se quejan conmigo y me dicen, mira, mi esposa tuvo, no sé, 2 hijos y la vagina de ella, cuando yo la penetro, yo siento que estoy metiendo mi pene como en un hueco, o sea, que yo no tengo ninguna sensación, pero antes yo tenía sexo con ella y yo sentía como que la vagina me apretaba y eso, pero ahora la vagina es... Pero ahí, Esperanza, yo vuelvo al tema de los fantasmas. Son los imaginarios. Los tipos, cuando la mujer tiene hijo, pasan por un periodo muy loco donde no logran erotizar. Erotizar a essa mulher que viram no parto, erotizar essa mulher que está amamantando, erotizar essa mulher que de alguma maneira lhe hace acordar a sua mamá, é dificilíssimo. Então, uma das maneiras que tem no imaginário do homem é generar essa fantasia de que a culpa é da vagina se puso larga, pero isso em realidade é trauma de ele, é tema de ele que não está bem trabalhado y que no logra ver a esa mujer. Pero también a la mujer le da inseguridad. Mamá. A la mujer también le da inseguridad el tamaño de su vagina. Si tiene los labios inferiores demasiado grandes, cuando parece una mantarraya que se extienden sobre los labios superiores,
normalmente hay muchas mujeres que se sienten avergonzadas y recurren a la cirugía para recortar. O sea, las mujeres también tenemos problemas con el tamaño de nuestra parte Pero tú íntima. sabes que el tema de las mujeres arranca mucho en el momento en que la industria porno pone la depilación completa en las películas. O sea, antes, cuando no teníamos depilación completa, incluso las películas porno, una mujer tenía aquellos vellos, y si tú ves las películas de los 70, cuanto más peluda, más excitante eran, no había esa búsqueda por cambio de vaginas, porque aunque los labios fueran un poco más grandes, como puede ser Los labios de vellos la boca, cubrían eso. exato, el vello cubría y no era un problema. El problema se transforma cuando el porno quita todos los pelos. Y ahí viene la patología social, que yo digo que hoy en día es una neurosis social. Todas las mujeres creen que tienen una vagina fea. Pero porque se no hacer comparan. sexo oral también para un hombre, o sea, a mí me parece más fácil hacerle sexo oral a un hombre, no que esté completamente rasurado, pero cuando se corta, o sea, le corta el césped a un buen tamaño, o sea, sí es más fácil porque en ocasiones a mí me ha pasado que cuando el pelo del hombre es largo, no, se le mete a uno y en ocasiones uno tratando de arrancarse el pelo en medio del Pero diente. esa es la prueba Yo de no- amor, el ruido de un vello en el piso de la casa. No hay nada más fastidioso que uno haciendo sexo oral y con un pelo por allá metido, o sea, no. Pues yo te digo una cosa, yo soy de las antiguas, a mí me parece muy sexy un hombre con pelos. No, a mí me gusta el Pelo en el pelito, pero pecho, recortadito. O sea, porque yo tengo esa cosa de ver al cuerpo. Es con que los tú vienes del caracteres. Amazonas de Brasil, estás acostumbrada a Eso viene porque yo creo a la que selva amazónica, Flavia. la selva amazónica en todo el cuerpo. Yo creo que parte de los caracteres sexuales tiene que ver con eso, con bello. O sea, lo que cuando tú eres niña no tiene, después que eres mujer tiene. Entonces yo creo que en el hombre, para mí me parece muy sensual un hombre que tenga pelos normales. Ahora, de nuevo, eso va de gustos a gustos, como el tamaño. Para los gustos hicieron los colores. Y también uno se ajusta, ¿no? Porque mira que yo ya he visto parejas donde ele tiene el pene chiquito, pero como ella viene con ese marginario del grande, pasa por un periodo de duda. Pero será que vale la pena? Será que aguanto quedarme con ele? Sí, se puede aprender, ¿no? Sexo se aprende, placer se aprende con el cuerpo. Yo dejé de casarme en una ocasión con un tipo, de hecho, de muy buena familia, un tipo con dinero, y me ofreció un matrimonio y yo lo pensaba, yo decía, ¿será que sí, será que no? Pero, o sea, él no tenía un pene pequeño, pero lo tenía muy flácido, y como yo dije, yo prefiero un pene corto, pero gordo, y no un pene largo y flaco. Yo dije, la verdad, si me caso, yo al año me tiro este matrimonio, porque yo no voy a ser capaz de serle fiel a este man con ese espagueti. O sea, cuando me lo metía, literal, yo no sentía nada. Sí, yo decía, yo a este hombre al año, yo... ¿Cómo tratar? O sea, alguna de las pastillas. No, porque es que las bomba. pastillas no engrosan. Lo que sí están haciendo hoy en día Es el ácido. Están poniendo ácido hialurónico y entonces engordan el tamaño del pene. Eso sí. De hecho, hay muchos que se han hecho el tratamiento y están felices con los resultados porque sí, o sea, sí se ve el cambio. Aquí entre nosotros hay que ser muy macho, ¿no? Para dejarse inyectar en el pene. No, porque te ponen anestesia. No, te lo anestesian. Se pone. Es la misma vaina cuando nosotros vamos a ponernos botox y todas las inyecciones en la puta cara. O sea, a uno le tienen que poner anestesia porque por más berracas que seamos. El pene yo no me imagino con mucho más sensibilidad por cuenta de la parte nerviosa. Claro que la cara también duele mucho. También. Sí, si nos inyectamos ácido hialurónico en los labios, y esto es supremamente sensible. Exacto. Hágase de cuenta, y dicen que la textura de los labios es similar a la textura de la vagina y del pene. Entonces, si nosotras las mujeres nos inyectamos los labios, ¿por qué el hombre no se va a inyectar el pene? Sí, eso es verdad, pero también, de nuevo, toca cambiar la cultura y tener la conciencia. Pero, Flavia, los hombres hoy en día están supremamente vanidosos en todo aspecto. O sea, uno va a las estéticas hoy en día y no solamente están llenas de mujeres, los hombres haciéndose tratamientos, poniéndose en inyecciones de ácido hialurónico aquí, en los pómulos, en el mentón y en... Yo conozco un médico porque una persona que yo conozco quería hacerse el engrosamiento de... O sea, yo le decía, tú no lo necesitas, pero él estaba empecinado que lo quería hacer. Y de verdad, la cantidad de pacientes hombres que se hacen eso es increíble. Lo que pasa es que los hombres normalmente no les gusta admitir que se están haciendo cirugías para aumentar el grosor o el largo del pene. Porque los hombres viven de competir, ¿no? Entonces, si él muestra algún tipo de cosa que considere debilidad, va a querer esconder, que es una bobada, ¿no? Porque al fin del día, ¿cuál es la idea? Sentir placer, disfrutar.
Pero la gente queda con tantos miedos, con tantos tabúes, que deja de disfrutar por eso. Pero tamaño importa a la hora del sexo oral. Porque, mira, com toda essa fantasia toda del pene grande e gigantesco, para um sexo oral também pode ser muito incômodo. El pene muy grande. Le duele a uno la mandíbula. Claro, desencaja. Es mucho más fácil hacer sexo oral. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Vamos esto. ¿Cuántos centímetros debe tener ese? Ese es más o menos la media. Este tiene como 15. Debe ser la media de un pene. Para hacer sexo oral, cuando es demasiado grande, o sea, uno normalmente abre la boca, lo mete, y esto aquí en ocasiones se desencaja. Se desencaja la mandíbula cuando el pene es tan gordo, y a los hombres que les gusta penetración profunda, donde el pene entre y pase aquí la garganta, si el pene es delgado y tú tienes la tráquea relativamente estrecha, con un pene delgado pasa. Pero si el pene es demasiado grueso, va a trancar y no va a pasar a... Vai morrer sufocada, vai quedar sufocada. Agora, aqui entre nós outras, isso também é outro tema de fantasia mental, que tem que ver com a famosa película de Deep Throat. Garganta profunda. O sea, porque en realidad, ¿dónde está el placer en el pene? En el glande. Cabeza. La parte de arriba. Exacto. En la garganta. En esta cabecita. Exacto. Pierde totalmente. Entonces, el placer se debería concentrar. El sexo oral de verdad debería ser en la parte superior y no meter todo dentro de la boca. Pero eso, de nuevo, son las fantasías que tratan no de llevar a la cama. Claudia, ¿sabes por qué? Porque yo también, antes de entrar a la industria porno, yo siempre juré, y yo me enfocaba mucho cuando hacía sexo oral en hacerlo aquí en la glande del pene, en la cabecita. Y en la base. Y me di cuenta con los actores porno porque o sea, ellos quieren sentirse bien y hacer un desempeño frente a la cámara bien. De entrada le dicen a uno, yo quiero que me agarres así, me lo cojas así, me lo exprimas así, me lo chupes así. O sea, de entrada. Con manual. Con manual, literal. Yo no sé apagar, estoy que te... De la parte de arriba lo dejas, en el botoncito de arriba lo dejas hundido. Esse aqui. ¿Dónde está? Ahí. Déjalo hundido. Okay. Agora apagou. Eu estava já quase Hay que enseñarle a Eu já iba a venir com a coisa en la mano, temblando en mis manos. Y mira que entonces, yo en ocasiones empezaba a hacerle sexo oral aquí y me decían, no, Esperanza, ahí no. Cógemelo y métetelo más profundo porque la sensación, y de hecho que le meta, o sea, que lo meta profundo y después lo muerda. Y la sensación de placer que le da no es en la cabeza. No, es en la base. La base y es que una zona muy sensible. Sí. Pero, yo insisto, cuando tú metes todo en la boca, él pierde la sensación de arriba. Cosa que tú puedes hacer externamente con la lengua alrededor de hecho, la base. Exactamente. Cuando les hace, hay hombres que son muy erógenos en esta zona. Exacto. O cuando uno les hace sexo oral también, les encanta que le aprieten la raíz del pene porque ayuda a retener la sangre y les genera mayor sensibilidad. O lo mismo con los testículos. Hay hombres que le dicen a uno, no me vayas a succionar los testículos. No me lo haga muy duro. Y hay otros que le dicen a uno, chúpatelos duro porque esa es la sensación que le genera placer. Hay otros que incluso piden que uno les pegue como golpecitos en los testículos también. Entonces, que diga que la sensación, sí, en general la sensación está en la glande del pene, pero hay muchos hombres que nunca se masturban aquí, sino que se masturban en la raíz del pene. Y así tienen el orgasmo. Pero insisto, tamaño es un tema mucho más de poder y de imaginario que de la realidad del placer. Placer não tem nada que ver com tamanho. Tamanho tem que ver com eu me sinto com el ego grande. Es más, quieres ver un ego de un hombre subir, es decir que lo tiene grande. O sea, no, y si uno le quiere bajar el autoestima a un hombre, es decir que lo tiene métasele con el tamaño del pene. Exacto, exacto. Es impresionante. O sea, puede que no tenga nada, que tenga rabia. Ahora, si quieres mejorar el ego del tipo, basta que te lo digas que es grande, que el tipo sale flotando. Es impresionante. O que es el mejor culión que ha tenido en la vida, también le subes el ego. ¿Cómo creen, no? Sí. ¿Cómo creen? Qué cosa, ¿cómo creen cualquier cosa los hombres? Bueno, eu creio que nesse capítulo ustedes quedaram bastante ilustrados, não? Pelo menos eu hoje também aprendi e quase que não apago esse, hein? Esse está muito moderno. Esse novo Satisfyer está de verdade. Ay, de nuevo, yo no sé ahora apagar. Este es el mejor amigo de una mujer si no quiere ser infiel. No, total. No, yo aún siendo infiel. Es el mejor amigo de una mujer, sola, acompañada, lo que sea. Satisfyer para todos. A mí esto es lo que me salva cuando yo estoy de viaje, que no me queda ni tiempo, ni ganas de estar buscando por ahí por fuera. Este es mi mejor amigo en mis hoteles cuando estoy de viaje. Nosotros nos vemos en el próximo episodio.